noches, bienvenidos a un nuevo Carburando Zonal, donde se vive lo mejor del automovilismo regional en la República Argentina. En este nuevo programa donde vamos a repasar todo lo que sucedió este fin de semana en el Autódromo Roberto José Mouras de la Ciudad de La Plata, porque allí llevaron a cabo sus fechas número 2, tanto la Copa Gol como el Turismo Zonal Pista, categorías en las que nos vamos a centrar en esta emisión, en este episodio de Carburando Zonal. Y nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido el paso del Turismo Zonal Pista por el Roberto Mouras de La Plata, utilizando el trazado chico. Recordemos que en la primera fecha lo había hecho en el largo con chicana. En esta segunda fecha el trazado chico, que tuvo a Remo Rafú como el gran protagonista dentro de la clase mayor, mientras que la clase menor tuvo un poco más dividido el protagonismo, pero con Facundo Guarnish, que sigue manteniéndose allí al frente. Nos vamos a meter de lleno en lo que fue la primera final de la clase 3. La pole position fue para Remo Rafú y largaba adelante. Así fue la primera carrera del fin de semana para la clase mayor. La primera final de la clase 3 tenía en su primera fila la continuación de lo que había sido la última carrera. Remo Rafú desde la cuerda y Alexis Cano desde la línea externa. El primer frenaje fue con un pequeño susto porque Omar Bonomo llegó bloqueado a la curva y para evitar un golpe se cruzó por delante del pelotón. El experimentado piloto del Onix tuvo rápidos reflejos y continuó prácticamente sin perderle pisada al resto del parque y sin golpes, empezando a recuperar varios lugares en la primera vuelta, llegando hasta el quinto lugar al final de la misma. En los primeros metros se empezaban a cortar adelante Rafú y Cano, con Germán Cosia siguiéndolos de cerca. Las primeras vueltas de la carrera fueron una batalla mano a mano entre la experiencia de Rafú para defenderse y la vehemencia y la juventud de Cano para atacar, mostrando sus mejores intentos en el frenaje de la primera curva, donde en un par de oportunidades logró empardar al Focus. Pasando el ecuador de la competencia, el de Merlo empezó a cambiar los lugares para buscar el primer lugar, intentando en la boya y en el frenaje de la última curva. Fue en uno de esos intentos en la boya donde logró llevar el Clio al primer puesto, aunque el mismo sector le terminó jugando una mala pasada en la vuelta siguiente, cuando parecía que tenía el potencial para escaparse del campeón. Rafú fue el vencedor, logrando su primer triunfo del año, con los Clios de Cosia y Fernando Di Tomaso como escoltas. El cuarto lugar finalmente en un gran debut en la categoría para Omar Darío Bonomo, puesto número 5 para Mir Rafú con el Renault Clio, sexto quedó finalmente Alexis Cano después de el inconveniente que lo hacía perder terreno. En el séptimo lugar Gabriel Lucerini, octavo Miguel Burrieri, puesto número 9 para Julio Pardo a una vuelta, y más atrás a 10 vueltas quedó ubicado Kevin Burrieri. No cumplió con el paso en la primera vuelta Hernán Martino. Y así culminaba esta primera final con el triunfo del Ford Focus, del campeón de la categoría, que se había quedado muy cerquita en la fecha pasada con las ganas en una de las dos competencias donde hizo podio, y ahora sí pudo llevarse la victoria. La segunda final se largaba tal cual había culminado esta primera competencia y lo hacía de la siguiente manera. Vamos a repasar la segunda carrera de la clase 3. Con el resultado de la primera final se ordenó la grilla para la segunda competencia. Rafú se afirmó de entrada en el primer lugar, pero el primer frenaje mostraba el potencial de Cano, que desde el fondo ya saltaba al cuarto puesto. Después de presionar durante toda la primera vuelta, Cosia tiró el frenaje en la primera curva y dio cuenta de Remo Rafú para ser el líder en el inicio de la vuelta 2. Mientras tanto, Cano empezaba a buscarlo a Di Tomaso por el último escalón del podio, lugar que iba a conseguir antes del final de la última vuelta, justo antes que el Clio naranja se cruce al momento de frenar y se vaya algunos metros fuera de pista, aunque sin perder el cuarto puesto. En el inicio de la cuarta vuelta, Rafú se tomó revancha y recuperó la primera colocación, mientras de a poco se empezaba a acercar Cano y Hernán Martino daba cuenta de Di Tomaso para poder agarrar el cuarto puesto. En la quinta vuelta se vino el primer intento de Cano en el ingreso al circuito corto, pero se pasó un poco y Cosia se pudo recuperar. Alexis repitió la maniobra en la vuelta siguiente y fue ahí cuando pudo cerrar a su favor el intento, aunque Rafú ya había logrado hacer diferencia adelante. En la parte final, y mientras Rafú y Cano giraban solos adelante, Martino empezó a acercarse cada vez más a Cosia, llevando el espectáculo a la pelea por el último lugar del podio. A 2 vueltas del final, el Gol Negro logró pasar adelante del Clio rojo y rápidamente empezó a alejarse.
Cuando todo parecía definido, Cano empezó a achicar la brecha con Rafú, pero poco pudo hacer con el campeón, quien logró llegar adelante a la bandera de cuadros y llevarse un doblete de la segunda fecha. Cano lo escoltó, Hernán Martino fue tercero, tomándose revancha después de no haber podido prácticamente girar en la primera final. Cuarto, Germán Cosia. Quinto, Fernando Di Tomaso. El sexto lugar para Omar Bonomo. Séptimo, Gabriel Lucerini. En el octavo lugar quedó ubicado García. Puesto número 9 para Miguel Gurrieri. Y en la décima colocación, a una vuelta, Julio Pardo. No pudo girar en esta segunda final Kevin Gurrieri en el resultado de esta segunda competencia del fin de semana para la clase 3. Y así culminaba esta segunda competencia para la clase 3 con el doblete de Remo Rafú, que se va como puntero del campeonato tras esta fecha en donde se llevó todos los puntos que habían en juego en la clase mayor. Con el Ford Focus, el campeón de la categoría lidera el certamen con 10 puntos de diferencia sobre su actual escolta, que es Alexis Cano junto a Ariel Cano en binomio. En la tercera colocación del campeonato, Fernando Di Tomaso a solo un punto de Cano. Puesto número 4 para Germán Cosia, quinto Gabriel Lucerini, sexto el binomio Rafú García, séptimo lugar para Hernán Martino, octavo Julio Pardo, noveno Pablo Berini y en el décimo lugar del campeonato Omar Darío Bonomo, que hizo su debut en esta fecha de manera oficial y lo hizo de gran manera. Pasamos a la clase 2, en donde en la clasificación había dominado quien llegó como líder del campeonato, Facundo Wernicke, con el auto más novedoso, podríamos decir, de la clase menor, con ese Volkswagen Up blanco que funcionó bien de entrada en la primera fecha y que volvió a mostrar un buen funcionamiento al momento de clasificar en esta segunda contienda. Nos metemos de lleno en el repaso de lo que fue la primera de las dos finales para la clase menor. El líder del campeonato, Facundo Wernicke, fue quien tenía el privilegio de largar desde la primera ubicación en la primera final, pero poco le duró la posición porque Patricio Águila abrió la puerta y pasaron él junto a Martín Chico para dejar al Up tercero. No la tuvo fácil el Pato porque Chico fue de entrada a tratar de capturar el primer puesto buscándolo por todos lados hasta conseguir ganarle la pulseada estirando el frenaje en la curva 1 por afuera para ser el nuevo líder a partir de la segunda vuelta. Mientras tanto, atrás había formado un tren que iba hasta el sexto puesto, conformado por Chico, Águila, Wernicke, Ángelo Núñez, Nicolás Roca y Facundo Bacaluso. A partir de la tercera vuelta, el de Necochea empezó a escaparse adelante y la tensión se centraba en el segundo puesto, con un Águila que se aferraba a la posición mientras Wernicke, Roca y Núñez atacaban. Fue el Up el que tras algunos intentos y con un poco de fricción pudo quedarse con el segundo lugar, justo antes que Águila pierda el tren trasero de su auto en el ingreso a la recta y los tres que lo seguían tengan que ir por el basto para evitar el golpe. Con el líder y el escolta escapados y lejos entre sí, el espectáculo lo continuaron los intentos de Ángelo Núñez sobre Roca para poder ser tercero, con algunos intercambios de posición entre los dos. Sobre el final se revivó la lucha entre Martín Chico y Facundo Wernicke, pero el del Up no pudo llegar lo suficientemente cerca del Corsa y así Martín Chico venció en su debut dentro de la clase 2. Facundo Wernicke fue su escolta, Nicolás Roca tercero, cuarto finalmente Ángelo Núñez, puesto número 5 para Guillermo Souto, sexto Guillermo Perrone, séptimo Juan Bruguera, en el puesto número 8 Federico Orlando, puesto 9 a 2 vueltas para Axel Resnick, en el puesto número 10 Facundo Bacaluso a 3 giros del vencedor, a 5 vueltas quedó en el puesto 11 Facundo Rodríguez y a 8 vueltas finalmente quedó ubicado Patricio Águila, cerrando el clasificador de esta primera final de la clase 2. Y así culminaba esta primera final para la clase 2 con la victoria de Martín Chico, que se suma a la categoría y lo hace con una victoria acompañado por Agustín Menéndez en el binomio. El propio Menéndez sería quien finalmente tome el volante del Chevrolet Corsa en la segunda carrera que vamos a repasar en este momento. Para la segunda final, Agustín Menéndez tomó la conducción del Corsa número 64 que había ganado la primera final en manos de Martín Chico y largaba en primera fila con Facundo Wernicke. La largada fue prolija y Menéndez pudo hacer valer la cuerda, pero al final del primer giro el de Verónica puso el Up por adentro en el frenaje de la cabecera y logró saltar al primer puesto. Más adelante, Ángelo Núñez se tomó revancha de la primera final y le arrebató el tercer puesto a Roca, quien también iba a perder el lugar con Bacaluso con una merma en el rendimiento que le hacía perder terreno con el pelotón de los punteros.
Mientras Wernicke se escapaba, Núñez empezaba a buscarlo a Menéndez y se iban a terminar enganchando en la anteúltima curva del trazado, haciendo que Menéndez caiga un par de colocaciones. Quien se destacaba en estas primeras vueltas era también Federico Orlando, que con el 147 se las arregló para avanzar y antes de la mitad de la final ya saltar al quinto puesto, que se convertiría en cuarto rápidamente por un despiste y posterior abandono de Agustín Menéndez. De allí en adelante la carrera entró en una meseta con los cuatro de adelante distanciados entre sí hasta llegar a las últimas dos vueltas, donde Núñez en un principio se despistó en la zona de la hoya y luego junto a Orlando se acercaron rápidamente a Bacaluso para poder superarlo. El ingreso a la última vuelta también trajo sorpresas, porque mientras Wernicke se encaminaba a otro triunfo, el motor del auto de Núñez dijo basta y se tuvo que tirar hacia la salida de boxes, dejando el segundo puesto en manos de Orlando. El tercer lugar en pista fue para Bacaluso, pero luego fue excluido por técnica, dejando la posición en manos de Guillermo Souto. La cuarta colocación fue para Guillermo Perrone, puesto número 5 para Juan Burguera. En el sexto lugar quedó ubicado Ángel Núñez finalmente, pero con una vuelta menos. Nicolás Roca fue séptimo con 2 giros menos y Facundo Rodríguez en el octavo lugar con 3 vueltas menos. Los clasificados sin el 75% de las vueltas cumplidas quedó Agustín Menéndez a 7 giros del líder, Patricio Ávila en el puesto número 10 a 8 vueltas del líder, no largó Ángel Rexnick y fue excluido por técnica, como ya lo habíamos informado anteriormente, Facundo Bacaluso. El resultado de la segunda y última final para la clase 2 del turismo zonalpista. Y así cerramos este capítulo de la clase 2 con otra victoria más para Facundo Wernicke, que obviamente llega como líder del campeonato con 97 unidades, 76 las que tiene el binomio de los Orlando con el 147, de gran trabajo de Lucas en la primera fecha, y un Federico Orlando que se fue adaptando y hizo su mejor trabajo en la segunda carrera. El tercer lugar del campeonato es para Guillermo Perrone, que calladito y con un andar parejo se mantiene en el top 3. Luego Nicolás Roca, quinto Axel Resnick, sexto Guillermo Souto, séptimo lugar para Facundo Rodríguez. En el octavo lugar el binomio de Ángelo Núñez y Leandro Fichera, puesto número 9 para Pablo Di Costanzo, y cierra el top 10 del campeonato Juan Burguera. Cerramos la actividad del turismo zonalpista y pasamos a la Copa Gol, que también disputó su segunda fecha, en este caso utilizando el circuito largo sin chicana, a diferencia de la primera fecha donde, al igual que el zonapista, había usado el circuito largo con chicana. Y como habíamos adelantado en el programa de la semana pasada, hubo cambios reglamentarios para el Gol BX, algo que hizo que el cuadradito, el famoso cuadradito, el modelo más antiguo de la categoría, pueda acercarse a los AB9, a los Gol de generación más nueva. La pole position igualmente quedó para un auto de nueva generación, siendo la primera para Maximiliano Trani, que había logrado un buen funcionamiento en la primera fecha del campeonato y que lo certifica con esta clasificación. Largaba justamente con su compañero de equipo Luca Bruno en la primera competencia con un cuadradito en la primera fila. Vamos al repaso de la primera final. La primera final de la jornada tenía a Maxi Trani largando adelante después de lograr su primera pole position junto a su compañero de equipo Luca Bruno, pero el BX fue letal en el arranque y rápidamente saltó al primer puesto mucho antes de llegar al curbón. La largada de Trani no fue buena y esto lo quiso aprovechar Marcos Ayala, que llegó con casi todo el auto adelante a la primera curva, pero al momento de empezar a doblar ambos se tocaron, lo que provocó un semitrompo para Ayala, y por esta maniobra luego sería sancionado el poleman Maximiliano Trani. Mientras Bruno empezaba a escaparse, atrás Antequera le ponía presión constante a Maxi Trani para saltar al segundo puesto. Esta lucha lo benefició también a Lucas Villar, que antes del cierre de la primera vuelta dio cuenta del líder del campeonato. La lucha por el segundo puesto iba a ser el espectáculo de la carrera, porque también se sumaban a ella Adrián Bueno y Walter Jiménez, uno de los que se sumó y ya se metió bien adelante en estas primeras carreras de la categoría. En la tercera vuelta, Antequera pudo recuperar el tercer puesto y también aprovechó a Adrián Bueno, haciendo que Villar caiga hasta el quinto lugar. Mientras tanto, Maxi Trani mantenía el segundo lugar y atrás se planteaba una lucha encarnizada entre Antequera, Bueno y Villar, quienes iban a intercambiar roces y varias maniobras. A pesar de la pelea, Trani no podía escaparse y esto hizo que en el inicio de la sexta buena, tanto Adrián Bueno como Antequera aprovechen la succión en la recta y lo superen en conjunto. 2 vueltas más tarde, y después de un pequeño exceso en el ingreso a la recta, Bueno cayó hasta el quinto lugar del clasificador, posición que luego también perdería ante Luis Gerstner, que de a poco comenzaba a acercarse a la lucha por el segundo puesto.
Mientras Antequera hacía lo mismo que Bruno y dejaba atrás el pelotón, Villar empezaba a apurar a Trani y esto lo iba a terminar aprovechando Luis Garner para poder hacer un 2-1 y saltar al tercer puesto a 2 vueltas del final con una gran remontada. Luca Bruno ganó con autoridad, volviendo al triunfo ahora con el cuadradito, que recibió cambios reglamentarios y se mostró competitivo ya desde esta primera fecha tras los cambios. Antequera fue segundo, acumulando más diferencia en el campeonato, y Luis Gertner tuvo su primera carrera del año con un podio. El cuarto lugar quedó en manos de Lucas Villar, quinto fue Adrián Bueno, sexto Carlos Viviani, la séptima colocación para Walter Jiménez, octavo Marcos Ayala, puesto número 9, finalmente para Maximiliano Trani después de la sanción que lo hizo quedar detrás de Ayala, décimo Lautaro Calver Mater, en el puesto número 11 Ángel Bacaro, decimosegundo Damián Cabello, decimotercero Andrés Guerrero, decimocuarto y a una vuelta Federico Jiménez, y luego en el decimoquinto lugar la dupla de Sergio Pingistore y Emiliano Mesidoro. No engrilló y no fue parte de la carrera Thiago D'Hospital. Y así llegaba la victoria de Luca Bruno, que volvía a vencer en una categoría en la que fue gran protagonista en su momento, pero con el modelo AB9, ahora volviendo al cuadradito, que lo había visto debutar de invitado en la categoría. En su momento compartió también con su papá la conducción de un Gol BX y ahora lo está haciendo en solitario, y con estos cambios reglamentarios volviendo a ser protagonista, llevándose la victoria. Nos metemos ahora de lleno en la segunda final de la Copa Gol. Allí mantenía la primera fila el DRT Racing, pero en orden invertido. Ahora con Luca Bruno largando desde la cuerda. Vamos a repasarla. La primera fila de la segunda final repetía los nombres de la primera, pero en orden inverso. Ahora era Bruno el que largaba desde la cuerda y lo hizo valer de entrada, llegando adelante del curbón con su compañero Trani casi pegado al paragolpes trasero. Al igual que en la primera final, Luca empezó a hacer algo de diferencia en la punta. Mientras tanto, el pelotón se mantenía en una fila india que apenas se separaba, y esto hacía que en las primeras vueltas Bruno empiece a perder esa distancia acumulada al principio al ir girando solo y sin tener succión. Con la mitad de la carrera cumplida y mientras empezaban a despegar solo los del DRT Racing, Bruno y Trani, el primero que cortaba con la tranquilidad era Diego Presta, que doblegaba al líder del certamen, Matías Antequera, para saltar al quinto puesto y rápidamente también apoderarse del cuarto lugar, que era de Villar. Media vuelta más tarde, y para igualar a su compañero de binomio Luis Gerner, Presta saltó al tercer lugar, superando con cierta facilidad a Marcos Ayala en la recta. Las últimas vueltas fueron para contener la respiración en el equipo de Fabio Feder, porque mientras Presta buscaba descontarles, Trani y Bruno viajaban cada vez más cerca para llegar a la bandera cuadros, separados de apenas 4 décimas de diferencia. Doblete para Luca Bruno, segundo Maxi Trani, que se tomó revancha después de una difícil carrera 1, el puesto 3 para Diego Presta, que este fin de semana compartió la conducción con Gertner y ambos subieron el podio. Puesto 4 para Marcos Ayala, puesto 5 para Lucas Villar, sexto quedó Matías Antequera, puesto número 7 para Adrián Bueno, octavo Carlos Viviani, noveno Damián Cabello, puesto número 10 para el binomio Pingistore Mesidoro, a una vuelta quedó en el puesto 11 Andrés Guerrero, a 4 giros Lautaro Calver Mater, a 6 vueltas Ángel Bacaro y a 11 vueltas quedaron Walter y Federico Jiménez. El resultado para esta segunda final de la Copa Gol. Y de esta manera Bruno se quedaba con el doblete en la segunda fecha para poder ser gran protagonista e igualar lo que hizo Matías Antequera en la primera competencia de la temporada. Doblete para ambos, son los únicos ganadores que tiene la temporada y mucha chapa de candidato para los dos después de lo que han demostrado. No hay que descartarlo, Maxi Trani de gran funcionamiento, y obviamente lo que está haciendo el binomio de Diego Presta y Luis Gertner, que se están metiendo ahí de lleno en la lucha por el campeonato con un gran funcionamiento tanto de Presta, que corrió 3 de las 4 carreras, como de Luis Gertner, que con una sola carrera ya metió podio en la categoría. Cerramos este Carburando Zonal y nos encontramos la semana que viene por la pantalla de Carburando.